y afrontar. No quiero perder tiempo y le pido permiso a su señoría para no entrar yo tampoco en la valoración, como tampoco han entrado ustedes, de los datos del tercer informe, del séptimo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Pero como hay alguna pregunta específica, me gustaría al menos puntualizar una cuestión. Bueno, en primer lugar, antes de lo del séptimo, también me gustaría decir que todos los datos que ahora están manejando de ingresos y condiciones de vida fueron apuntados por este comisionado nada más tomar acción en el mes de enero de este año. Lo hice en distintas ocasiones y con antelación suficiente a la publicación de los datos del INE del 25 de abril, aunque conozco que no lo hice con mucho, o al menos no tuve mucho éxito. Y esto está perfectamente documentado. Entiendo que no tuve éxito porque la percepción que teníamos es que habíamos recuperado la senda del crecimiento económico y por lo tanto no daban crédito a los datos que este comisionado aportó en el mes de febrero y en el mes de marzo. Por lo tanto, decir que los conocemos con suficiente antelación y también me gustaría decir con claridad que en ningún momento fueron cuestionados. Lo estamos. Este comisionado ha dicho de forma reiterada, incluso aquí en esta misma sala, que son francamente malos, pero los asumimos, los aceptamos, son sociales y con ellos hemos entrado a trabajar desde el mes de febrero. En relación al séptimo informe de la Europea contra la Pobreza, no quiero, ya que ustedes tampoco lo han hecho, es necesario lo harían en una segunda oportunidad. En primer lugar, quiero decir felicitado a la red, lo he hecho públicamente por la elaboración del informe. Y lo vuelvo a reiterar en sede parlamentaria. Les felicito. Es técnico, al mismo tiempo pedagógico. Explica el concepto de pobreza y los principales métodos e indicadores para medirla. Los conceptos de pobreza relativa, concepto de pobreza anclada, tasa de pobreza, tasa AROPE, coeficiente de Gini o índice de Gini, índice de ratio S80-S20, umbral nacional, umbral regional, etcétera. Por lo que además es un documento útil para formar y sensibilizar. Le doy la bienvenida a dicho documento, pero también analizamos ese documento, podemos analizar la pobreza desde estos distintos indicadores o métodos para medir la pobreza. Decirles de forma sucinta que si analizamos la pobreza desde la tasa en términos económicos monetarios exclusivamente, la pobreza en España, en Canarias, alcanza el 25% de la población, solo por encima de Andalucía y Ceuta. La tasa AROPE, que se basa en tres factores, que ya no voy a enseñar ello, nos da un porcentaje de 44,6% y nos sitúa a la cola de España. Pero si por el contrario usamos un umbral regional de pobreza de Canarias, la tasa de riesgo de pobreza económica ya baja al 20,6%. La tasa de riesgo de pobreza económica se puede medir de distintos métodos con distintas variables. Por lo tanto, podemos también, señoría, cuestionar con cuál de ellos no. Todos son ciertos, ninguno distorsiona la realidad. Pero lo que quiero ir, y con esto no entro más a datos, es que incluso utilizando el sistema médico que más beneficiaría, tenemos un 20% de población tal regional, me refiero, por debajo, en situación de pobreza severa. Y lo peor de todo, señoría, el 13% de esa población estaría en una situación realmente dura, impropia de un país desarrollado. Y esto es lo que dice
el informe, es lo que dice también la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y es lo que dice la encuesta de condiciones e ingresos de vida. No voy a entrar absolutamente más en este aspecto. Solo decir que la desigualdad, la pobreza, es un problema global y es un problema que afecta a todos los países e incluso en las distintas regiones de los países y también de toda Europa. El Eurostat acaba de publicar una cifra y no me quiero extender en este tema. Europa desde 2008 ha aumentado la pobreza y actualmente está en un 23,4% de población pobre en la Unión Europea. Todos los países de la UE tienen la tasa AROPE superior al 10%. Y eso es un dato preocupante porque efectivamente podríamos situar, que lo haremos luego, si simplemente la economía podía resolver este problema. Cuando estamos en Occidente, en la región que más riqueza ha acumulado, señoría, también está acumulando una cantidad preocupante de pobres. Me voy a centrar, señoría, en un aspecto básico que además creo que es clave para afrontar esta situación. Señoría, el año pasado, supongo que en esta misma sala se produjo el mismo debate. Algunos titulares de los medios de comunicación escritos, una vez finalizado el mismo, fue del siguiente tenor: los partidos parlamentarios se culpan unos a otros de la alarmante pobreza. Los grupos admiten que la situación es extrema, pero optan por criticarse antes de aportar soluciones conjuntas. Todos los partidos del Parlamento Canario admitieron ayer, me refiero a la noticia del año pasado, la extrema pobreza y exclusión social que padece Canarias, agudizada por el alto índice de empleo, pero se culparon unos a otros de esta alarmante situación. El PSOE y su socio en el gobierno, Coalición Canaria, allagaron la situación al PP y sus recortes, los populares a la gestión del Ejecutivo canario, Podemos al gobierno de Mariano Rajoy y a la ineficacia del gobierno canario. Y Nueva Canarias señaló que el mal era estructural y hay pobreza en comunidades donde gobierna el PP, el PSOE o Compromís con Podemos. El reconocimiento de que la pobreza es dramática en las islas fue común a todos los portavoces, pero las soluciones conjuntas más bien escasas. Señorías, este es el primer problema que tenemos que corregir. La pobreza es un problema histórico, de ámbito planetario. La sufren todos los países, cierto que en distinta dimensión. Tiene un carácter multidimensional y nadie, reitero, nadie la puede resolver por sí solo. Los datos de pobreza se pueden revertir si lo hacemos juntos, con trabajo, con planificación y con recursos. La ciudadanía de Canarias, pero especialmente los más desfavorecidos, es decir, los pobres, no nos perdonarían el que no hiciéramos este esfuerzo, el que no abandonemos la política del tú más, o de utilizarla como arma arrojadiza contra el contrincante político. Esa oportunidad, este tiempo, señoría, se tiene que acabar. Y hoy aquí tenemos esa importantísima oportunidad. Tenemos la oportunidad de hacer políticas con mayúsculas. En pocas ocasiones tendremos una oportunidad como esta. En definitiva, tomar la decisión de trabajar conjuntamente por los más necesitados, por aquellos que se caen por la grieta del sistema. La pobreza no es un fenómeno coyuntural y las medidas no pueden convertirse en una colección deslavazada de acciones puntuales, para salir del paso y poco más. En caso contrario, de respuestas simplistas o fragmentadas. Así, señorías, no se llega a ninguna parte.
Así, luchar para que la insuficiencia económica de las familias desfavorecidas no se conviertan en crónica, pasando de la pobreza a la exclusión y una realidad que hereden los hijos, implica una visión holística y una acción integral entre departamentos y administraciones que no se improvisa. Tampoco debería limitarse a ser solo un plan de mejora de los servicios sociales o de los servicios públicos en general. Para ese viaje, señoría, no hace falta un comisionado. Ni puede, por el contrario, pretender cambiar el modelo de desarrollo de Canarias. Para esto no basta, señoría, con un comisionado. Según David Padrón, profesor de la Universidad de La Laguna, dice: resulta difícil exagerar la importancia que tiene para la sociedad canaria acertar en el diseño de un plan estratégico de inclusión social y lucha contra la pobreza que oriente las principales líneas de actuación a medio y a largo plazo del Gobierno de Canarias. Así que no vale simplemente improvisar, señorías, una docena de medidas para cubrir el expediente y salir en la foto. Señorías, podemos en el siguiente turno plantear, y quiero decir que lo que estoy poniendo sobre la mesa es una acción decidida, de consenso entre todos los grupos parlamentarios, como única forma de salir de esta situación de pobreza. Por lo tanto, me gustaría centrar la siguiente intervención en cómo se podría producir y explicar además el trabajo que está realizando el comisionado para que se pueda producir esa actuación conjunta que tanto demanda la ciudadanía de Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Ahora el turno de los distintos grupos. En este caso, señora Mendoza, por... En este caso